Oiga, señora, ¿qué cree que es esto? ¿La plaza del pueblo? ¿Cómo se atreve una civil a merodear por una zona de operaciones? Lárguese de aquí ahora mismo. La voz del teniente coronel, cuyas dos insignias de águila en el cuello brillaban con autoridad, resonó con furia frente a la garita de la base militar. Con un gesto violento, arrebató la solicitud de visita que la mujer sostenía y la arrojó al suelo. El brusco movimiento hizo que la mujer de mediana edad perdiera el equilibrio y se tambaleara. La bolsa con comida que había preparado con tanto esmero cayó y su contenido se desparramó por el polvo, pero al teniente coronel solo le importaba reafirmar su poder. Sin embargo, él no podía ni imaginarlo. Ni en sus sueños más salvajes podría haber adivinado que sobre los hombros de aquella mujer de apariencia humilde, a quien acababa de insultar y empujar, brillaban invisibles las 4 estrellas de plata otorgadas personalmente por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Cómo cambiaría el destino de aquel arrogante oficial la impactante verdad que, momentos después, sería revelada por el estruendo de helicópteros de ataque que descendían del cielo. Nuestra historia comienza en el corazón del ejército mexicano, el campo militar número 1 en la Ciudad de México, y en el punto más alto de este, la oficina de la Secretaria de la Defensa Nacional. La dueña de este despacho era la general secretaria Sofía Elizondo, la Dama de Hierro, quien no solo era la primera mujer en alcanzar el máximo rango en la historia de las Fuerzas Armadas de México, sino también la más joven en lograrlo. Hacía ya 32 años que había ingresado a la vida militar. La general Elizondo no era una simple oficial de escritorio. Era una veterana del legendario Cuerpo de Fuerzas Especiales, un arma humana forjada en el combate real, desde las selvas de Centroamérica hasta los desiertos de Medio Oriente. En su juventud, sus manos habían sido instrumentos para neutralizar al enemigo, y sus ojos, un radar que escaneaba el campo de batalla. Ahora, desde la cima del poder militar, comandaba a 500,000 de soldados. El despacho de la general Elizondo era un reflejo de su carácter, de una pulcritud casi austera. No había orquídeas costosas ni adornos superfluos, solo mapas de operaciones, una lista con los nombres de los caídos en cumplimiento de su deber y un par de botas militares, gastadas por el uso, que ocupaban un lugar de honor. Su rutina era inquebrantable. Se levantaba cada día a las 4:30 para correr 10 kilómetros alrededor de su residencia oficial. En las prácticas de tiro, su puntería dejaba boquiabiertos incluso a los francotiradores de élite. Para ella, la palabra negociación no existía. Si detectaba el más mínimo indicio de corrupción o abuso dentro del ejército, sin importar quién fuera el implicado, lo destituía de inmediato. Era conocida como la General Tigresa. Pero incluso para esta dama de hierro, para la mujer detrás del uniforme, existía un talón de Aquiles que ocultaba del mundo, su único hijo, Mateo Rojas. La general Elizondo había entregado a su esposo a la patria cuando apenas superaba la treintena. Mateo tenía solo 3 años cuando su padre, en una misión en el extranjero, murió heroicamente salvando a sus subordinados. Las lágrimas que se tragó mientras dejaba a su pequeño hijo para volver al campo de entrenamiento la convirtieron, con el tiempo, en un acero aún más fuerte. Mateo creció viendo la espalda de esa madre formidable. Fue un niño de una madurez inusual, que nunca se quejó y que, en cambio, se preocupaba por alisar las arrugas del uniforme de su madre. Mamá, quiero seguir el camino que mi padre comenzó, el mismo que tú estás recorriendo. El día que Mateo le presentó su solicitud para alistarse como voluntario, la general Elizondo no dijo nada, simplemente, lo abrazó. El joven había elegido la unidad con el entrenamiento más brutal de todo México, la tercera brigada de fusileros paracaidistas, los Coyotes, con base en el Estado de México. Como su comandante, ella asintió en silencio, pero como madre, su corazón se encogió de pánico. Era la misma mujer que, con una sola orden, podía enviar a miles de soldados a la muerte, pero se sentía una pecadora indefensa ante el sufrimiento que su propio hijo estaba a punto de enfrentar. Habían pasado 6 meses desde que Mateo se fue. La general secretaria resistió innumerables veces la tentación de usar sus canales oficiales para preguntar por él. Hacerlo habría sido socavar la disciplina militar que tanto defendía. En su lugar, como cualquier otra madre, esperó con ansias la fecha oficial de la visita familiar. Finalmente, el día señalado llegó. A las 3 de la tarde, dio una orden escueta a su jefe de gabinete. Cancela toda mi agenda de esta tarde. Mantén la seguridad, pero no quiero el vehículo oficial. En lugar de la Suburban blindada del Estado Mayor, subió a un viejo Jetta negro de su propiedad.
estacionado en un rincón. Se despojó del imponente uniforme y las condecoraciones y se vistió con una sencilla blusa color beige, unos vaqueros y unos zapatos bajos. Era, simplemente, la mamá de Mateo. Al verse en el espejo, se arregló el cabello con un gesto de extrañeza. Los hombros, liberados por un momento del peso de las 4 estrellas, se sentían ligeros, pero a la vez ajenos. Dejando atrás la Ciudad de México, tomó la autopista hacia Toluca. A través de la ventanilla, el paisaje otoñal de la Marquesa pasaba, melancólico y hermoso. Los campos de maíz ya habían sido cosechados y los bosques de oyameles se teñían de ocres, preparándose para el invierno. Un sudor frío perlaba las manos de Sofía sobre el volante. Recordó su época de joven teniente, corriendo en los entrenamientos con el corazón roto por la ausencia. Recordó el rostro triste de un pequeño Mateo en el festival del Día de las Madres de su escuela, al que nunca pudo asistir. Mateo, ya voy. Hijo, sé que ha sido muy duro. El amor maternal, oculto tras la máscara de la implacable general, brotaba como un torrente. Tras pasar la caseta de cobro y adentrarse en las sinuosas carreteras estatales, las estribaciones de la sierra de Monte Alto, donde se encontraba la base de los coyotes, comenzaron a dibujarse en el horizonte. Aquel era un mundo aparte, un espacio cerrado regido por la jerarquía y la disciplina militar. Sofía conocía sus códigos mejor que nadie, y una angustia profunda le oprimía el pecho. ¿Estaría su hijo sufriendo algún trato injusto? ¿Sería víctima de las brutales novatadas, tan comunes en las fuerzas especiales? El pie, casi por instinto, presionó con más fuerza el acelerador. La base de la brigada de fusileros paracaidistas estaba agazapada en lo profundo de la sierra, aislada del mundo, un punto difícil de encontrar incluso en un mapa. El Jetta negro se detuvo frente a la garita de acceso. Varios soldados de la policía militar, armados, le bloquearon el paso con una mirada inquisitiva. Con un gesto practicado, ella les entregó su identificación. El nombre en la lista de visitas era simplemente Sofía Elizondo. El soldado, siguiendo el protocolo, revisó meticulosamente incluso la cajuela antes de levantar la barrera, sin tener la menor idea de que estaba frente a la máxima autoridad del ejército mexicano. Tras estacionar el coche, Sofía se tomó un momento para respirar, con las manos aún en el volante. Su corazón, que permanecía sereno incluso al comandar las operaciones más complejas, ahora latía desbocado. Hacía 3 meses que no veía a Mateo. Sentía una mezcla de emoción por ver cuánto más hombre se habría vuelto tras el adiestramiento y un presentimiento oscuro que no lograba disipar. Del asiento trasero, tomó una bolsa con los dulces que a su hijo le encantaban desde niño, palanquetas, alegrías y chocolates importados. De camino a la sala de visitas, el grito unísono de los soldados que provenía del campo de entrenamiento golpeó sus oídos. La imagen de aquellos jóvenes corriendo, levantando nubes de polvo, la transportó 30 años atrás, a su propia juventud. La sala de visitas era un edificio bajo y anticuado. Desde la entrada, una extraña mezcla de olores de comida y el murmullo de las conversaciones creaba una atmósfera de animada expectación. Sofía eligió una mesa en un rincón. El viejo reloj de pared marcaba las 16:10. Faltaban 20 minutos. Pero cada minuto se sentía como un año. La dama de hierro, que no pestañeaba en medio del fuego de artillería, era, como madre esperando a su hijo, tan solo una mujer vulnerable y nerviosa. Miró por la ventana. El sol del atardecer teñía de rojo las cumbres de la sierra. Finalmente, un anuncio por el altavoz indicó el inicio del horario de visitas y una pesada puerta de metal se abrió. Una marea de soldados con uniformes verde olivo inundó la sala. Sofía se levantó y, de puntillas, buscó entre la multitud. Entonces, una silueta, a la vez familiar y extraña, captó su atención. Mateo. El grito de alegría murió en sus labios. La figura que se acercaba era la de un soldado destrozado. No quedaba nada del joven erguido y sonriente que había saludado con orgullo antes de partir. Sus hombros estaban caídos, como si cargara un peso insoportable. De cerca, el rostro de su hijo era aún más impactante. El pómulo izquierdo estaba hinchado y amoratado, y una costra seca marcaba la comisura de su labio partido. Pero lo que realmente la desgarró fue verlo arrastrar la pierna izquierda al caminar. Sofía ahogó un gemido que sonó a lamento y corrió hacia él. Al ver a su madre, Mateo bajó la cabeza instintivamente, tratando de ocultar sus heridas. Pero fue inútil. Mamá, la voz rota de su hijo la golpeó mientras lo abrazaba con fuerza.
Un olor a antiséptico, a sangre y a sudor rancio le llegó a las fosas nasales. Con mano temblorosa, Sofía le levantó la barbilla. Mateo, por Dios, ¿qué es esto? ¿Quién te hizo esto? ¿Qué desgraciado te puso una mano encima? Su voz era un susurro tembloroso de furia. Mateo desvió la mirada y tartamudeó. No es nada. Me caí durante un entrenamiento nocturno. De verdad, estoy bien. Era una mentira evidente. No podía engañar a una mujer con 30 años de experiencia militar. Aquellas no eran heridas de entrenamiento. Eran las huellas inconfundibles de una golpiza, la marca de una bota militar en la espinilla, el resultado de un puñetazo en la cara. La mirada de Sofía se endureció como el hielo. Quería irrumpir en la comandancia y poner todo de cabeza, pero sabía que ese no era el momento. Forzó una sonrisa y lo guió hasta la mesa. Abrió los dulces que había traído, pero Mateo apenas podía abrir la boca por el dolor en la mandíbula. Al verlo masticar con dificultad, Sofía apretó los puños debajo de la mesa con tal fuerza que sus uñas se clavaron en la carne hasta hacerla sangrar. Juro que el que se atrevió a tocar a mi hijo lo pagará con lágrimas de sangre. Por fuera, preguntaba con calma sobre la vida en el cuartel, pero por dentro, ya estaba redactando una lista de sentenciados. Mateo, temeroso de las represalias, apenas hablaba, y su silencio hacía que la miseria de Sofía fuera aún mayor. La todopoderosa secretaria de la Defensa Nacional no había podido proteger a su propio hijo. La autoinculpación la aplastaba, pero no podía derrumbarse. Los cortos 30 minutos de visita estaban llegando a su fin. Sofía tomó la mano de su hijo, llena de callos y heridas, entre las suyas. Mateo Rojas, escúchame bien. Mamá va a arreglar esto. No te preocupes por nada. ¿Entendido? Solo entonces Mateo asintió, con los ojos enrojecidos, al ver a su hijo morderse el labio para no llorar. Sofía se hizo una promesa, lo sacaría de ese infierno, costara lo que costara. En ese instante, la pesada puerta de metal de la sala de visitas se abrió con un chirrido espeluznante, como el de un metal oxidado. Una tensión palpable invadió el ambiente, como si depredadores hubieran entrado en la jaula para reclamar a su presa. El aire se congeló, al ver a los que entraban. Un escalofrío instintivo recorrió la espalda de la general Elizondo. Su intuición nunca fallaba. Eran ellos, los demonios que habían estado devorando el alma de su hijo, Mateo Rojas. El primero en aparecer fue un hombre corpulento de más de 1,80 metros, de mandíbula cuadrada y una mirada cargada de arrogancia. La placa con el nombre, Ricardo Montemayor, y el rango de teniente coronel en su pecho parecían proclamar que él era el rey de ese dominio. Detrás de él, el capitán Adrián Figueroa sonreía con la astucia de un zorro servil que busca complacer a su amo. El último en entrar, el sargento Omar Galindo, con un brazalete de servicio, recorría la sala con una mirada amenazante. Su sola presencia bastó para que la atmósfera cálida de la sala se enfriara como si hubieran arrojado un balde de agua helada. Los demás familiares bajaron la cabeza instintivamente o desviaron la mirada. Aquello no era disciplina militar, era un régimen de terror. Sofía apretó con más fuerza la mano temblorosa de Mateo bajo la mesa. Estaba fría como el hielo y empapada en sudor. Al ver al teniente coronel Montemayor y su séquito, el cuerpo de Mateo se tensó como un resorte y comenzó a respirar con dificultad, como si sufriera un ataque de pánico. Esa reacción miserable fue como una puñalada en el corazón de su madre. Quería levantarse de un salto y agarrarlos del cuello, pero se mordió el labio y contuvo la marea de instinto maternal y rabia con una fría racionalidad. Tenía que esperar. El teniente coronel Montemayor se paseaba por la sala de visitas como si fuera su propio patio de armas, cuando su mirada se posó finalmente en Mateo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Con un gesto de la barbilla, señaló a Mateo, y el sargento Galindo, como si hubiera estado esperando la señal, se acercó con pasos largos y decididos, sin el menor atisbo de respeto. El sargento arrebató la bolsa de dulces de la mesa. Eran los favoritos de su hijo, los que ella misma había preparado desde el amanecer. Vaya, soldado Rojas, qué bien te la pasas. ¿A poco crees que el ejército es un campamento de verano? La voz de Galindo era áspera y grave, como el raspar de un metal. Mateo se puso de pie de un brinco, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y adoptó la posición de firmes. No, mi sargento, mis disculpas. Mi sargento, su voz, quebrada por el miedo, era apenas un hilo. Una vena palpitó en la sien de Sofía. El sargento soltó una carcajada burlona y volteó la bolsa de dulces.
cayeron al suelo esparciéndose por el piso sucio, como fragmentos de la dignidad rota de Mateo. ¡Uy! ¡Qué güey! Se me resbaló la mano. Recógelos. Rojas. Te doy 3 segundos. Ahora. Mateo se arrodilló y comenzó a recoger los dulces a toda prisa. Ante esa imagen de humillación y desesperación, Sofía no pudo más y se levantó. Cuando se inclinó para ayudar a su hijo, la bota militar de Galindo le bloqueó el paso bruscamente. El cuero cubierto de lodo llenó su campo de visión. Epa, señora. Usted quédese sentadita. Esto es parte del entrenamiento. Los civiles no se meten en esto. El sargento la miró de arriba abajo, escupiendo palabras insultantes. Detrás, el teniente coronel Montemayor y el capitán Figueroa se reían a carcajadas, como si el espectáculo les pareciera de lo más divertido. Sofía levantó la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. Su mirada ya no era la de una madre cualquiera. En sus pupilas brillaba el frío instinto asesino de Sofía Elizondo, la comandante de fuerzas especiales que había mirado a la muerte a la cara innumerables veces. Pero el sargento Galindo, cegado por su arrogancia, no supo interpretar el significado de esa mirada y se limitó a sonreír con desdén. Sofía volvió a sentarse sin decir una palabra. Pero en su mente ya se estaba desplegando un mapa de batalla. La arrogancia de Montemayor, la complicidad de Figueroa, la violencia de Galindo. Todo aquello eran pruebas. Y cada persona en esa sala era un testigo. Cuando Mateo, con mano temblorosa, intentaba recoger el último dulce, el sargento lo aplastó con el talón de su bota, con una intención evidente. Cras. El sonido del dulce al hacerse polvo sonó como el de un hueso rompiéndose. Galindo sacudió los restos del dulce sobre el dorso de la mano de Mateo y le dio una patada en la espinilla. ¡Ag! Con un gemido ahogado, Mateo se dobló de dolor. Sofía agarró el mantel con tanta fuerza que pareció que iba a rasgarlo. Sus uñas se clavaron en sus palmas, haciendo brotar sangre, pero no sintió el dolor físico. Hizo un juramento. Sacaría a su hijo de ese infierno y aniquilaría a esos demonios. A todos y cada uno de ellos. Para poder exponer al mundo la verdadera cara de esos miserables. Necesitaba una prueba irrefutable. Un momento decisivo en el que cruzaran la línea sin retorno. De pie. Más atrás. El teniente coronel Ricardo Montemayor y el capitán Adrián Figueroa observaban la escena con los brazos cruzados. Como si disfrutaran de una obra de teatro sádica. Lejos de intervenir. Una sonrisa cómplice se dibujaba en sus labios. El sargento Galindo le arrebató a Mateo la bolsa con los dulces que había logrado recoger con tanta humillación. «Muévete más rápido». «¿O qué? ¿Eres un pinche inútil?» Con un gesto teatral, volteó la bolsa y la sacudió. Las migajas cayeron como una cascada, esparciéndose por todas partes. Galindo pisoteaba los restos con su bota mientras se burlaba. «Oye, soldado Rojas, se nota que en tu casita te consentían mucho, ¿verdad? No sabes lo que es valorar la comida. Deberías agradecer hasta lo que se cae al suelo. ¿No crees?» El rostro de Mateo perdió todo color. Con los ojos llenos de pánico, miró a su madre. Sofía leyó en su mirada la desesperación, la vergüenza y una súplica silenciosa de ayuda. El corazón se le partía en 1000 pedazos. Pero mantuvo la calma. Parpadeó lentamente para tranquilizarlo. «Aguanta un poco más. Hijo. Mamá lo va a resolver todo». Mateo se mordió el labio y lentamente se inclinó hacia el suelo. Su mano temblorosa se extendió hacia el polvo de galleta mezclado con la tierra. Era el acto definitivo de aniquilación de la dignidad humana. Ya no podía soportarlo. Sofía se levantó de un salto. Se acercó rápidamente e impidió que la mano de su hijo tocara el suelo. Luego, con una mirada gélida, fulminó al sargento. «Basta ya. Esto es inaceptable. Deténgase ahora mismo». Su voz era firme y cargada de autoridad. El sargento Galindo, sorprendido por esa inesperada muestra de rebeldía, titubeó un instante antes de que su rostro se contrajera en una mueca de desprecio. «Ja, esta vieja que se cree, ¿piensa que esto es un jardín de niños? ¿A poco cree que sabe algo de la vida militar? ¿Quién se cree una civil para venir a darme lecciones?» Se acercó a Sofía de forma amenazante, apuntándole con el dedo. «Su hijo es un inútil, y le estoy enseñando un poco de disciplina. ¿Le molesta? Pues no lo hubiera mandado al ejército, ¿no?» Sofía lo sostuvo la mirada sin pestañear. «¿Disciplina? Esto no es disciplina. Es violencia y una violación de los derechos humanos. ¿Sabe qué está violando el Código de Justicia Militar? ¿El Código de Justicia Militar? ¿Y usted qué va a saber de eso, señora?» Galindo soltó una carcajada,
como si no pudiera creer lo que oía. Luego, la empujó bruscamente del pecho. «Quítese de en medio, vieja. ¿A quién le quiere venir a espantar?» Sofía se tambaleó hacia atrás, pero su entrenamiento en fuerzas especiales le permitió recuperar el equilibrio de inmediato. Una chispa azul pareció encenderse en sus ojos. Al ver que la situación se complicaba, el teniente coronel Montemayor, que había estado observando desde atrás, se acercó con calma. Miró a Sofía de arriba abajo como si fuera un insecto insignificante. «Señora, le pido que no cause problemas. Esta es mi unidad y mi zona de responsabilidad. La formación del soldado Rojas es mi prerrogativa como su comandante. ¿Cómo se atreve una civil a cuestionar la disciplina que impone un oficial? ¿Quiere que la eche de aquí?» El capitán Figueroa, a su lado, añadió con una sonrisa burlona: «Señora, si aprecia a su hijo, le conviene quedarse calladita. Si sigue con esta actitud, solo va a complicarle más la vida en el cuartel. Nosotros sabemos cómo formar soldados, así que no se meta y váyase a sentar a ese rincón». La mirada de Sofía recorrió las insignias de Montemayor y Figueroa. Un águila y 2 ramas, 3 barras de plata. Oficiales cuyo deber era proteger y guiar a sus subordinados, y en lugar de eso, fomentaban y disfrutaban el acoso a un soldado. La corrupción había llegado hasta la médula. La paciencia de Sofía había llegado a su límite. El teniente coronel le hizo una seña al sargento Galindo, con una expresión de triunfo. Agarró a Mateo por la nuca y lo empujó hacia abajo. «¿Oíste? El comandante ya dio permiso. Ahora, lame el piso si es necesario, pero te comes todo». Mateo, humillado, bajó la cabeza, a punto de pegar la cara al suelo. Fue en ese momento. La mano de Sofía se deslizó hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos tocaron un objeto metálico y frío. No era un simple teléfono. Era el dispositivo de comunicación encriptado de uso exclusivo de la Secretaria de la Defensa Nacional, el símbolo de la máxima autoridad militar del país. Sin dudarlo, lo sacó. El cuerpo negro mate del dispositivo, con el escudo dorado del ejército mexicano grabado en él, brilló bajo la luz de la sala. Montemayor, Figueroa y Galindo, sin tener la menor idea de lo que era aquel objeto. Así acaban a reír. «¿Qué es eso? ¿Le va a llamar a la policía? Ja 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 ja. Llámeles. A ver si pueden entrar a una base militar». A pesar de las burlas del teniente coronel, Sofía permaneció en silencio. Su pulgar se deslizó por la pantalla. El reconocimiento biométrico desactivó el bloqueo y la red de comunicación segura se activó. Marcó el número 1 de la marcación rápida, la línea directa del comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales. El tono de llamada fue breve. Un solo pitido. Al otro lado, respondieron al instante, como si estuvieran esperando la llamada. Era el momento en que se abrían las puertas del infierno para juzgar a los malvados. Tan pronto como el tono seco y breve se cortó, una voz grave y afilada resonó en el auricular. «Lealtad. Habla el general de división Arturo Valencia, comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Mi general secretaria. ¿Me contacta por el teléfono de emergencia? ¿Cuál es la situación?» Los labios de Sofía se abrieron. Su voz era fría y seca como el hielo de un glaciar, pero bajo esa superficie fluía una furia como de lava incandescente. «General Valencia. Habla Sofía Elizondo. Le doy coordenadas. Sala de visitas de la 3ª Brigada de Fusileros Paracaidistas. Los Coyotes. En este momento, la secretaria de la Defensa Nacional está siendo amenazada físicamente y agredida por un sargento en servicio activo. El comandante de la unidad, el teniente coronel Ricardo Montemayor, y el comandante de compañía, el capitán Adrián Figueroa, están presenciando y permitiendo estos actos. Además, he constatado indicios de un abuso sistemático y continuo contra mi hijo, el soldado Mateo Rojas». Hizo una pausa, recorriendo con una mirada helada a la escoria que la rodeaba. «Despegue 2 helicópteros Black Hawk de inmediato. Quiero que el inspector y contralor general del ejército y el comandante de la policía militar lo acompañen. El objetivo es el arresto inmediato del comandante de esta unidad y del comandante de compañía, y la remoción de su mando». Al otro lado de la línea, se oyó la respiración entrecortada del general Valencia. «Mi General Secretary, ¿qué dice?» «Agredida». Sofía lo interrumpió con firmeza. «No hay tiempo para repetir órdenes. No haga preguntas, solo ejecute. Esta es una orden de nivel de operación de guerra, emitida por la máxima autoridad del ejército». La llamada terminó abruptamente. Sofía guardó el dispositivo en lo más profundo de su bolsillo.
Incluso después de escuchar esa escalofriante conversación, el teniente coronel Montemayor, lejos de comprender la situación, soltó una carcajada de incredulidad. Ja, señora. ¿A qué escuela de actuación fue? ¿General Valencia? ¿Black Hawks? Ja 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 ja. El capitán Figueroa, con los brazos cruzados, también soltó una risa burlona, y el sargento Galindo, como para demostrar su poder, golpeó el suelo con su bota y amenazó a Mateo. Ellos no tenían ni idea. No podían imaginar que sus carreras militares, no, sus vidas enteras, estaban a punto de ser arrojadas a un abismo de perdición en menos de 30 minutos. Sofía se acercó a su hijo, que temblaba de miedo. Le sacudió con cuidado las migajas de galleta de la mano y le susurró con un tono bajo pero lleno de convicción. Mateo, confía en mamá. Sí, ya todo va a estar bien. Solo aguanta 30 minutos más. Te lo prometo. Mateo levantó la cabeza y miró a su madre. Los ojos de su madre, siempre tan cálidos, ahora brillaban con la intensidad de un depredador acechando a su presa. No era solo amor maternal, era la mirada de la general Sofía Elizondo, comandante de 500,000 de soldados. Mateo sintió instintivamente que la balanza de esa situación infernal estaba empezando a inclinarse. Cuando la general secretaria volvió a sentarse, una tensión eléctrica, como la calma que precede a la tormenta, se apoderó de la sala. Montemayor rompió el silencio con un tono burlón. Parece que llamó a la policía. Que vengan, si quieren. A ver si esos uniformados de crucero logran pasar de la entrada. Nosotros solo estábamos llevando a cabo un entrenamiento legítimo para formar a un soldado de fuerzas especiales fuerte y resistente. El capitán Figueroa intervino con arrogancia. Así es. Señora. Creo que no sabe dónde está parada. Que un civil intente meterse en asuntos de disciplina interna del ejército es una grave obstrucción de nuestras labores. El sargento Omar Galindo se acercó a Mateo y le susurró al oído, con una voz sibilante como la de una serpiente. Oye, Mateo, parece que a tu mamá se le zafó un tornillo. Gracias a ella. Esta noche te vas a divertir mucho. Prepárate. En cuanto volvamos al cuartel, te voy a hacer desear no haber nacido. El rostro de Mateo, ya pálido, se tornó blanco como el papel. Sofía, que escuchó cada palabra de esa vil amenaza, permaneció sentada, tan firme como una montaña, dándole palmaditas en la mano a su hijo. Mateo, no te alteres. No dejaré que esa basura te ponga un dedo encima. A Montemayor le molestó la calma de Sofía y frunció el ceño. Oiga, señora, parece que vive en otro mundo. Esta es la tercera brigada, la élite del 1% del ejército mexicano. Aquí no funcionan las presiones externas ni los favores. Sofía lo miró fijamente. En lo profundo de sus ojos, se arremolinaba una furia helada. 30 años atrás, ella también había entregado su juventud en las fuerzas especiales. En sus días en el cuerpo de fuerzas especiales, había saltado de aviones innumerables veces y comandado misiones en las que se jugó la vida. Sabía lo que era el verdadero orgullo de un soldado de élite. Consistía en proteger al débil y ser leal a la nación. No en una arrogancia que se esconde tras la jerarquía para atormentar a los subordinados. Hombres como Ricardo Montemayor eran una vergüenza para las fuerzas especiales. Sofía, considerando que no valía la pena responderle, miró su reloj de pulsera. 16:42. 5 minutos para preparar el despegue desde el helipuerto del campo militar número 1. 25 minutos de vuelo hasta aquí. Con suerte, llegarían a las 17:15. Sofía calculaba fríamente la simulación en su cabeza. Falta poco para cortarles el cuello a estos bastardos. Al ver que Sofía solo miraba su reloj en silencio, el teniente coronel, seguro de su victoria, resopló. Capitán Figueroa, ya no hay nada más que ver con esta señora. Arruinó el ambiente. Llévese a los soldados de vuelta al cuartel. A sus órdenes, mi teniente coronel, gritó Figueroa, como si hubiera estado esperando la orden. Toda la tropa. Se acabó la visita. De vuelta a los dormitorios de inmediato. Ante el grito, los soldados y sus familias en las otras mesas empezaron a recoger sus cosas asustados. Mateo también intentó levantarse por reflejo, pero la mano de Sofía lo presionó con fuerza sobre el hombro, manteniéndolo en su sitio. Era una fuerza imponente. Sofía se levantó lentamente y miró al capitán Figueroa, que era una cabeza más alto que ella. Un aura de autoridad que superaba con creces la diferencia física emanaba de todo su ser. Siéntate, Mateo. Ante el tono de mando de Sofía, las cejas de Figueroa se arquearon. Señora, ¿qué está haciendo?
He dado la orden de retirada. Si no se quita de en medio, la haré sacar por obstrucción a la autoridad. Sofía, sin retroceder un centímetro, lo miró a los ojos y le espetó con frialdad. Reglamento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Artículo 123. El horario de visita establecido se garantiza hasta las 17 horas. ¿Acaso un capitán está por encima del reglamento del Ejército? Mi hijo no se levantará ni un segundo antes. Si tiene alguna queja, llame a la policía militar y discútalo con ellos. Montemayor intervino con una sonrisa torcida. Vaya, esta señora de verdad quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Me parece muy divertido. Hizo un gesto con la barbilla al sargento Galindo. La señal fue como la orden de un amo a su perro de caza para que ataque a la presa. Galindo, respirando agitadamente, se acercó a Mateo. Con un gesto ostentoso, lo agarró bruscamente de la solapa. Levántate, cabrón. En el momento en que Mateo era arrastrado y se tambaleaba, los ojos de Sofía brillaron con una furia helada. Saltó como un resorte y agarró la muñeca del sargento. No fue un simple intento de detenerlo, fue una técnica de sometimiento que había practicado hasta la perfección desde sus días en las fuerzas especiales. La llave de luxación de articulación. ¡Ah! Un grito desgarrador salió de la boca del sargento. Un dolor agudo, como si los huesos se le dislocaran, le subió por la muñeca hasta el cerebro. Suélteme. ¿Está loca esta vieja? Sofía, sin inmutarse, torció la muñeca con más fuerza, obligándolo a soltar a Mateo. El sargento retrocedió, sudando frío. La imagen de un hombre robusto de 20 años siendo sometido con una sola mano por una mujer de mediana edad dejó a Montemayor y a Figueroa petrificados. El rostro del teniente coronel se encendió de rabia y humillación. Empezó a gritar como un loco. ¿Está usted en su sano juicio? ¿Se atreve a ponerle la mano encima a un militar en servicio activo dentro de una instalación militar? ¿Quiere acabar con su vida? Esto es agresión a la autoridad y ultraje a un militar. Pero Sofía no retrocedió. Al contrario, caminó con paso firme hacia él, a pesar de su estatura de 1.65 metros. Una presencia imponente, como si una cordillera se alzara a sus espaldas. La envolvía. Su voz era baja, pero contenía un frío que congelaba el aire. ¿Agresión a la autoridad? Hasta un perro se reiría de eso. Abofetear a mi hijo y obligarlo a comer dulces del suelo es el deber que cumple un oficial del ejército mexicano. Responda. Teniente coronel Ricardo Montemayor. El teniente coronel se quedó sin palabras por un instante, abrumado por su imponente presencia, pero enseguida resopló y dijo con desdén. ¿Y qué va a saber usted? ¿Una señora que nunca ha estado cerca de un cuartel? Esto es formación del carácter. Es disciplina para forjar el espíritu de un soldado. Su hijo es un debilucho, y nosotros lo estamos convirtiendo en un hombre. Sofía, considerando que no valía la pena seguir discutiendo, se giró y miró el reloj de la pared. 16:50, faltaban exactamente 20 minutos para la hora prometida. El teniente coronel, confundiendo su silencio con una derrota, se regodeó de su victoria y le dio una orden al capitán entre risas. Capitán Figueroa, ¿qué espera? Llame a la policía militar de inmediato. Confisque la identificación de esta mujer y levante un acta. Hay que darle una lección. Como ordene, mi teniente coronel. Parece que un tiempo en la cárcel le sentará bien para que aprenda. El capitán respondió con una sonrisa burlona. Las demás familias en la sala de visitas contenían la respiración, aterrorizadas. Sabían perfectamente lo que le pasaría a su hijo si se enfrentaban al comandante de la base, una figura de poder absoluto. Sofía leyó el miedo en ese silencio. Un infierno creado por una autoridad corrupta. Se mordió el labio. Sargento Galindo, ¿qué haces ahí parado? Llévate a Mateo Rojas ahora mismo, gritó el teniente coronel. El sargento se movió de nuevo, pero el dolor de antes persistía y miraba a Sofía con recelo. Muévete rápido. ¿O quieres irte al calabozo? Ante la insistencia del teniente coronel, el sargento, resignado, extendió de nuevo la mano hacia Mateo. Mamá, llamó Mateo con los ojos llenos de angustia. Sofía le dio una palmadita en la mano y negó con la cabeza en silencio. Solo un poco más. Fue entonces. La superficie del agua en un vaso sobre la mesa comenzó a vibrar sutilmente. Du-du-du-du, un sonido sordo y vibrante se escuchaba a lo lejos. No era el ruido de un vehículo. Era un estruendo pesado que rasgaba el aire y hacía temblar la tierra. El sonido se amplificó en segundos, sacudiendo toda la sala como un trueno. Los ojos de Montemayor y Figueroa se abrieron de par en par. Como militares veteranos,
No podían desconocer ese sonido. ¿Qué es ese ruido? Montemayor corrió hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, sus pupilas temblaron como si hubiera un terremoto. A lo lejos, sobrevolando las cumbres de la sierra, una formación de helicópteros, como un enjambre de libélulas negras, se dirigía a toda velocidad hacia la base. No era uno ni dos. Era una flota abrumadora que oscurecía el cielo. Mi teniente coronel, ¿eso no son helicópteros? Parece una formación de Black Hawks. ¿Teníamos algún entrenamiento programado?, preguntó Figueroa, con el rostro pálido. Cállate. Es la primera noticia que tengo. Montemayor sacó su radio a toda prisa. Le temblaban las manos. Puesto de mando. Puesto de mando. Habla el comandante. Hay una formación de helicópteros sobre nosotros. ¿Qué es esto? ¿Tienen algún reporte? La voz del oficial de guardia al otro lado de la radio sonaba casi como un grito. Mi teniente coronel. A nosotros también nos acaban de informar. Es el cuartel general del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Hemos recibido una notificación de que una fuerza de asalto de emergencia, liderada por el propio comandante de las Fuerzas Especiales, va a aterrizar en el campo de entrenamiento de la base. No podemos detenerlos. ¿Qué dices? ¿El comandante de las Fuerzas Especiales? La radio se le cayó de las manos a Montemayor, con un golpe seco. Su corazón también se desplomó. El comandante de las Fuerzas Especiales. Un general de división. 3 estrellas. Una figura celestialmente superior a un simple comandante de batallón como él. ¿Por qué demonios aparecía aquí? Ahora, sin previo aviso. El rugido de los rotores de los helicópteros ya era tan ensordecedor que hacía imposible cualquier conversación. Los cristales de las ventanas vibraban a punto de estallar y todos los muebles de la sala temblaban. La mirada de Montemayor, paralizada por el terror y la conmoción, se dirigió lentamente hacia Sofía. En medio de todo ese estruendo, Sofía permanecía impasible, levantando su taza de té. Parecía un director de orquesta controlando toda la situación. Su expresión era de una calma escalofriante. El mal presentimiento que había cruzado la mente de Montemayor ya no era una vaga sospecha, sino una realidad palpable que le oprimía la garganta. Intentó repetirse la palabra, imposible, pero el estruendo de afuera parecía burlarse de su negación, creciendo cada vez más. No era un simple ruido mecánico. Era el sonido del poder absoluto, un poder capaz de hacer que el cielo se derrumbara. Los cristales de las ventanas vibraban y gemían, y el agua en las tazas formaba ondas. Montemayor, retrocediendo instintivamente, miró por la ventana. Lo que descendía sobre el campo de entrenamiento era como el mismísimo ángel de la muerte. El viento de los rotores gigantes levantaba nubes de polvo que oscurecían la vista, pero no podían ocultar la insignia de mando que brillaba a través de ellas. Sobre un fondo rojo, 3 estrellas de plata resplandecían. Era el helicóptero del general de división Arturo Valencia, comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México. Detrás de él, otro helicóptero aterrizó mientras vehículos de la policía militar entraban a toda velocidad en el campo de entrenamiento con las sirenas a todo volumen. La escena parecía una operación antiterrorista. Las piernas de Montemayor flaquearon. A su lado, el capitán Figueroa, con la boca abierta, miraba hacia afuera como si hubiera perdido el juicio. Mateo, levántate. La voz de Sofía era baja, pero sonó más imponente que cualquier grito de mando. No se arregló la ropa. Su cabello revuelto y su blusa arrugada eran la prueba más contundente de la disciplina podrida de esa unidad. Van. La puerta de la sala de visitas se abrió de golpe, como si fuera a romperse. Los primeros en entrar fueron soldados de las fuerzas especiales completamente armados y policías militares. En un instante, tomaron el control de la sala y se alinearon contra las paredes. El sargento Galindo, abrumado por la atmósfera letal, gritó y se desplomó en el suelo. Y a través de ellos, apareció el general Arturo Valencia, con gotas de sudor en la frente. Tan pronto como vio a la general secretaria, golpeó el suelo con sus botas y la saludó con una voz estentórea. Lealtad, general de división Arturo Valencia. Me presento a su llamado, mi General Secretary. Lamento la tardanza. En ese instante, un silencio absoluto se apoderó de la sala, como si el mundo se hubiera quedado mudo. En los oídos del teniente coronel Montemayor, solo retumbaban las palabras, General Secretary, como un zumbido ensordecedor. Secretaria de la Defensa Nacional, esa mujer, la mujer a la que había llamado, señora, con desprecio. La mirada de Montemayor, deformada por el terror, se clavó en Sofía. Acto seguido, el inspector y contralor general del ejército, el general de brigada Óscar Cienfuegos,
Irrumpió en la sala con un equipo de investigadores de la policía militar. La mirada del general era tan afilada como la de un halcón acechando a su presa. General de brigada Óscar Cienfuegos. A partir de este momento, se inicia una inspección especial por los delitos de agresión, insubordinación y abuso de autoridad en contra de la secretaria de la Defensa Nacional. Arresten a todos los implicados. Los policías militares rodearon a Montemayor, a Figueroa y a Galindo. El teniente coronel, emitiendo un gemido animal, se arrastró por el suelo hasta los pies de Sofía. Sus insignias de águila, su mayor orgullo, se arrastraban miserablemente por el polvo. Mi villano Osakachoria, he cometido un pecado mortal. Le juro que no sabía, no tenía idea. Por favor, solo una oportunidad, sálveme, por favor. Montemayor golpeaba su cabeza contra el suelo una y otra vez, suplicando. La sangre brotaba de su frente y manchaba el piso, pero los ojos de Sofía no mostraron la más mínima emoción. Lo miró desde arriba, como si observara algo repugnante. ¿Qué no sabías? Los labios de Sofía se torcieron en una mueca de desprecio. La incompetencia de un comandante es un crimen. Puedo perdonar que no supieras quién era yo, pero que no supieras que un soldado bajo tu mando estaba siendo destrozado de esta manera, eso es imperdonable. No mereces ser un soldado. Ante la reprimenda fulminante de la general secretaria, Montemayor se derrumbó en el suelo, como si hubiera perdido el conocimiento. Figueroa y Galindo, paralizados por el miedo, temblaban y se habían orinado encima. El infierno apenas comenzaba. Pero la mirada de Sofía no se detuvo en los agresores arrodillados. Para ella, ya eran como fantasmas. Con una voz gélida, le dio una orden al general Valencia, el médico militar, que vea a mi hijo ahora mismo, que lo revise de la cabeza a los pies, que no se le escape ni una sola herida y que lo documente todo. Si se omite algo, no habrá perdón. Ante el gesto apresurado del general Valencia, los médicos militares que estaban esperando corrieron hacia ellos. Con el rostro pálido, con manos temblorosas. Examinaron el labio partido y la pierna hinchada de Mateo. Ver a su hijo encogido de hombros, completamente intimidado, fue como si le desgarraran el corazón. En silencio, le tomó las manos ásperas a su hijo. Las manos de la fuerte comandante temblaban sutilmente. Era un temblor nacido de una furia incontenible y del dolor de no haber podido proteger a su hijo. Finalmente, el médico militar informó con una expresión sombría. Informe, mi general secretaria. Sospecha de fractura en el tobillo izquierdo, laceración en la cavidad bucal que requiere sutura, y múltiples contusiones severas en las extremidades inferiores, probablemente causadas por un objeto contundente. Son signos de agresiones continuas y repetidas. Sofía cerró los ojos por un momento. Se tragó con dificultad el aliento ardiente que le subía desde lo más profundo de sus pulmones. Cuando los abrió de nuevo, no había lágrimas, solo una llama fría capaz de consumirlo todo. General Valencia, traslade a mi hijo en helicóptero al Hospital Central Militar de inmediato. Que el mejor equipo médico lo esté esperando. No se puede perder ni un minuto. Entendido, respondió el general como un rayo y gritó órdenes a su radio, mientras se lo llevaban en una camilla. Mateo se giró con una mirada de angustia. Sofía forzó una sonrisa para tranquilizarlo. Mateo, no te preocupes. Vete primero. Mamá se va a encargar de limpiar toda esta basura y te alcanzará enseguida. ¿De acuerdo? Mateo asintió, con los ojos enrojecidos. Sofía no apartó la vista de él hasta que su figura desapareció por la puerta de la sala de visitas. Cuando finalmente la puerta se cerró y el silencio se apoderó de la sala, el último atisbo de calidez desapareció por completo del rostro de la general secretaria. En el espacio que su hijo había dejado, solo quedaba un silencio pesado. Sofía se giró lentamente y miró al teniente coronel Montemayor, que seguía postrado en el suelo. El sonido de sus botas. Toc, toc, rompió el silencio de la sala como los pasos de un verdugo. La sombra de Sofía se proyectó larga sobre la cabeza de Montemayor, que temblaba de terror. Sin ocultar su repugnancia, abrió la boca con frialdad. Ricardo Montemayor, ¿cuántos años llevas comiendo del ejército y vistiendo este uniforme? Montemayor, con la mandíbula temblando, apenas pudo articular palabra. Van 22 años. 22 años es mucho tiempo. ¿Saliste del heroico colegio militar? No, mi general secretaria. Soy oficial egresado de la Escuela Militar de Clases de las Armas. La boca de Sofía se torció. ¿Y cuánto tiempo llevas en las fuerzas especiales? 15 años. Sofía soltó un profundo suspiro, como si no pudiera creerlo.
Ese suspiro se clavó en el pecho de Montemayor como una daga. 15 años, y en 15 años vistiendo el uniforme de las fuerzas especiales ¿no has aprendido lo que significa el honor? Yo también entregué mi juventud en el cuerpo de fuerzas especiales. El orgullo que aprendí revolcándome en el lodo durante más de 10 años no era esta mierda de matones que abusan de soldados indefensos. El grito de Sofía cayó como un rayo. La fuerza existe para proteger al débil, pero tú, un comandante, no solo permitiste el abuso de ese poder, sino que arrojaste el sagrado honor de esta unidad a una cloaca. Montemayor no pudo levantar la cabeza, consumido por la vergüenza y el miedo. Sofía lo fulminó con la mirada y le hizo una última pregunta. Respóndeme. Solo mi hijo, Mateo Rojas, ¿fue tratado de esta manera? ¿O hay más víctimas? Montemayor guardó silencio. Un silencio que no era ni afirmación ni negación. Era una confesión evidente de que había muchas más víctimas. La rabia le subió hasta la cabeza. De inmediato, le ordenó al general Cienfuegos que estaba detrás de ella. Inspector general, selle esta base de inmediato e inicie una investigación exhaustiva. Interrogue hasta la última rata y no deje piedra sobre piedra. Quiero un informe completo de todos los casos de abuso en mi escritorio en menos de 72 horas. ¿Entendido? A sus órdenes, respondió el general, en posición de firmes. Investigaremos a fondo, con todas las órdenes dadas. La mirada de Sofía volvió a posarse sobre los hombros del teniente coronel Montemayor. Su mano, lentamente pero con una presión irresistible, se posó sobre su hombro. Montemayor se retorció como una hoja al viento. Los dedos ásperos de Sofía agarraron las 2 águilas de plata que simbolizaban su rango de oficial superior. ¿Con qué derecho llevas insignias como estas? Rip, con un sonido espeluznante. Las costuras cedieron. Sofía arrancó violentamente las insignias de grado del uniforme de combate de Montemayor. Los 22 años de honor y servicio fueron desgarrados en un instante, en el lugar donde habían estado las insignias. Solo quedaba un trozo de tela descolorida y unos hilos colgando. Sofía arrojó al suelo las insignias que tenía en la mano como si fueran basura. Al verlas rodar con un sonido metálico, los ojos de Montemayor perdieron el foco. Ricardo Montemayor, ya no eres un soldado. Eres simplemente un criminal con uniforme. Dejando atrás a un Montemayor que se derrumbaba como si le hubieran arrancado el alma, Sofía se dirigió hacia el capitán Adrián Figueroa. El capitán, empapado en sudor frío por el miedo, apenas podía respirar cuando ella se acercó. Adrián Figueroa, su voz parecía venir del infierno. Sí, mi General Secretary. Un comandante de compañía que se ríe a carcajadas mientras sus subordinados son brutalmente golpeados. ¿Es eso lo que se supone que debe hacer un oficial? Figueroa no tenía nada que decir, ni aunque tuviera 10 bocas. Sofía, en lugar de agarrarlo del cuello, le arrancó las insignias del hombro. Esta vez, no hubo vacilación. Con un sonido sordo, las 3 barras de plata que indicaban su rango de capitán fueron arrancadas sin piedad. Un diamante como este es demasiado para un cobarde como tú. No vales ni una piedra. Al ver sus insignias tiradas en el suelo, Figueroa se echó al piso y se estremeció, sollozando. La vida militar de esos 2 oficiales había sido terminada completa y miserablemente por la mano de su comandante suprema. Ahora solo quedaba el origen de todo este desastre, el sargento Omar Galindo. Sofía caminó lentamente para impartir su juicio final. El sargento Galindo estaba tan aterrorizado que apenas podía mantenerse en pie. Si no fuera por los policías militares que lo sostenían, se habría derrumbado. Sofía lo miró con una frialdad glacial. Su mirada no era de ira, sino de desprecio hacia un ser infrahumano. Omar Galindo, no solo pisoteaste el cuerpo de mi hijo, pisoteaste el alma de un ser humano y arrastraste el honor del ejército mexicano por el lodo. El sargento, con los labios temblando, intentó balbucear una excusa, pero de su garganta solo salió un sonido metálico. Sofía no sintió ni la más mínima piedad ni la necesidad de hablar con él. Le dio una orden fría al general Cienfuegos. Llévense a esta basura. Y no al calabozo. A una celda de aislamiento. Que la Fiscalía Militar se reúna mañana a primera hora. Investiguen cada crimen que hayan cometido desde que se alistaron y procesenlos. No habrá clemencia. Pidan la pena máxima que la ley permita. Entendido. Mi general secretaria, respondió el general con voz firme. La imagen de los 3 hombres siendo arrastrados por los policías militares era patética. Los sollozos del teniente coronel y el sonido de las esposas resonaron lúgubremente en el pasillo. Cuando desaparecieron,
Un pesado silencio se instaló en la sala de visitas. Sofía se acercó a la ventana y observó el helicóptero ambulancia que ascendía al cielo con un rugido. Al ver la luz del helicóptero alejarse, finalmente pudo soltar un largo suspiro de alivio. El general Valencia se acercó e hizo una reverencia de 90 grados. No tengo palabras, mi General Secretary. Como comandante, lo que tengo que decir. Sofía levantó la mano para detenerlo. Las disculpas para después. General Valencia. Lo que tienes que hacer ahora es extirpar este tumor podrido. Pon de cabeza a esta unidad. No. Todas las fuerzas especiales si es necesario. Y encuentra a cualquier otro como ellos. Es una orden. Después de dar las instrucciones para el seguimiento, Sofía subió a su coche y finalmente pudo quitarse la pesada máscara de secretaria de la Defensa Nacional. Le pidió al chofer que se retirara y tomó el volante ella misma. Sus manos temblaban ligeramente. El atardecer teñía de rojo la autopista, pero en los ojos de Sofía solo veía el rostro magullado de su hijo. ¿Cuánto le habrá dolido? ¿Cuánto miedo habrá pasado? Sobre el frío metal del volante, cayeron gruesas lágrimas calientes. Pisó el acelerador, tragándose los sollozos. No era momento de llorar. Su hijo le estaba esperando, frente a la puerta de la habitación VIP del Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Sofía respiró hondo y se secó los ojos enrojecidos. No podía mostrarse débil. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante la recibió junto con la imagen de Mateo acostado en la cama blanca. Tenía la pierna enyesada y el rostro cubierto de gasas. Pero en cuanto vio a su madre, forzó una sonrisa. Mamá, de verdad estoy bien. Esa sola frase le partió el corazón a Sofía. Se acercó y le tomó las manos. Apoyó su frente en el dorso de la mano áspera de su hijo y le susurró. Perdóname. Mamá llegó demasiado tarde. De verdad, perdóname, Mateo. Mateo le acarició el cabello suavemente. No, mamá, tú me salvaste. Ya no me duele. Después de un momento, Mateo, titubeando, abrió la boca. Sus ojos se movían con inquietud. Oye, mamá y ellos, ¿van a volver a la base? Sofía levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Y con una voz firme pero cálida, respondió. Ellos se enfrentarán a la justicia. Te juro que pagarán el precio más alto por el crimen que cometieron. La voz de la general secretaria era baja, pero contenía una furia y una determinación como de lava incandescente. Mateo, mirando a su madre a los ojos, asintió lentamente. En su mirada se mezclaban el alivio y la culpa por haber sido la causa de que todo se magnificara. La general le acarició el dorso de la mano áspera de su hijo y le susurró. Mateo, esto no es tu culpa. Hay que cortar el tejido podrido para que pueda crecer tejido nuevo. Tú tuviste el valor de hablar. Y mamá solo está protegiendo ese valor. Afuera, las luces de la Ciudad de México brillaban intensamente, pero en la habitación del hospital, el tiempo para madre e hijo transcurría con pesadez. Al día siguiente, al amanecer, la general secretaria Sofía Elizondo regresó a su despacho en el campo militar número 1. Aunque no había dormido en toda la noche, sus ojos estaban inyectados en sangre, pero su mirada brillaba con una luz penetrante. Sobre su escritorio se encontraba el informe de la Inspección Especial de la Tercera Brigada, completado por el inspector general Óscar Cienfuegos tras una noche de investigación. El grosor del informe era proporcional a la pesada y sucia verdad que contenía. El teniente coronel Ricardo Montemayor y el capitán Adrián Figueroa eran depredadores disfrazados de comandantes. Habían estado malversando el dinero destinado a la comida de los soldados para frecuentar bares y centros nocturnos, y desviando fondos para uniformes para pagar sus deudas de juego. La cantidad superaba el 1,5 millones de pesos. Cuando los soldados, hambrientos y agotados, se quejaban, usaban al sargento Omar Galindo para silenciarlos con brutales palizas. Aquello no era un cuartel, era un cartel. Inspector general, ante la llamada de Sofía, el general Cienfuegos entró y saludó. Entregue este informe, sin omitir una sola palabra, a la Fiscalía Militar. Y con mi sello, emita una directiva especial, tolerancia cero, prisión preventiva como norma. Aplique todos los cargos posibles según el Código de Justicia Militar y solicite la pena máxima. La voz de la general secretaria congeló el aire del despacho. Como ordene, mi general secretaria. ¿Qué medidas tomamos con los soldados afectados? Transfiéralos a todos a otras unidades de inmediato o, si lo desean, ofrézcales la baja anticipada y apoyo para el proceso de registro como veteranos condecorados. Sé que es poco en comparación con el infierno que vivieron, pero el ejército debe ofrecerles toda la compensación posible.
Una semana después, en la sala principal del Supremo Tribunal Militar, el aire era tan pesado como el plomo. El coronel que presidía el tribunal tenía una mirada gélida. En el banquillo de los acusados, Montemayor, Figueroa y Galindo, con sus uniformes despojados de insignias, parecían llevar mortajas. No quedaba nada de la arrogancia que mostraban días atrás, con las manos esposadas. Solo miraban al suelo temblando. Los sollozos de los familiares de las víctimas que llenaban la sala rompían el silencio. Cada vez que el fiscal leía el acta de acusación, un gemido de indignación surgía del público. Agresión agravada, malversación de fondos, abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, incitación al perjurio. La lista de cargos tardó más de 10 minutos en ser leída. Un soldado víctima, sentado en el estrado de los testigos, miró a los acusados y testificó con un grito de dolor, mientras el sargento Galindo me golpeaba. El teniente coronel Montemayor estaba a su lado, riéndose y bebiendo. Decía, pégale más fuerte para que aprenda. Son unos demonios. Al escuchar el testimonio, el ceño del juez se frunció profundamente. Las pruebas eran tan claras y brutales que ni siquiera los abogados defensores podían levantar la cabeza. Tras 2 días de intensos debates, llegó el día de la sentencia. El juez comenzó a leer el veredicto. Acusado Ricardo Montemayor, habiendo abandonado su deber de proteger a sus subordinados para satisfacer su propia codicia y violar sus derechos humanos. La naturaleza de su delito es extremadamente grave. Por lo tanto, se le condena a 5 años de prisión y a la baja deshonrosa del ejército. Montemayor, con las piernas flaqueando, estuvo a punto de desplomarse, pero los policías militares lo sujetaron. Acusado Adrián Figueroa, 3 años de prisión y baja deshonrosa. Acusado Omar Galindo, 2 años de prisión. Cada vez que se leía una sentencia, en la sala se mezclaban suspiros de alivio y llantos de dolor. Toc, 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 cuando el martillo del juez sonó, anunciando el final del juicio. Sofía finalmente pudo soltar el aire que había estado conteniendo. Era el final de una pesadilla y el comienzo de algo nuevo. Las estaciones cambiaron y, cuando las jacarandas comenzaron a florecer en el jardín del hospital, Mateo fue dado de alta, sin el yeso y tras completar la rehabilitación. Caminaba con la misma firmeza de antes. Aunque las cicatrices del alma no habían sanado del todo, su rostro, al salir del hospital de la mano de su madre, se veía mucho más sereno. Sofía rodeó a su hijo con el brazo y miró el cielo despejado. Vamos a casa, Mateo. En esa breve frase, pareció derretirse el crudo frío del invierno pasado. Se enfrentarán a un consejo de guerra, y recibirán un castigo muy severo. Acorde con sus crímenes, la voz firme de la general secretaria resonó, pero Mateo solo asintió débilmente. Su rostro todavía reflejaba confusión. El alivio de haber escapado del infierno se mezclaba con la culpa de saber que, por su causa, una unidad entera había sido desmantelada y varias personas castigadas. La general Elizondo leyó la incertidumbre en los ojos de su hijo. Era un chico noble y de buen corazón, incluso si se trataba de los demonios que lo habían atormentado. No le resultaba fácil ver su caída. Sofía le acarició suavemente el dorso de la mano y le dijo en voz baja, Mateo, no tienes ni la más mínima razón para sentirte culpable. Que los que cometen un crimen reciban su castigo. Eso es la justicia. Y erradicar este problema de raíz es la única forma de evitar que haya otras víctimas como tú. Ante el consuelo firme de su madre, Mateo finalmente relajó los hombros y asintió lentamente. Sofía se quedó a su lado hasta altas horas de la noche. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, pero su mirada solo se posaba en el rostro tranquilo de su hijo dormido. Al día siguiente, la general secretaria regresó al campo militar número 1 con el corazón apesadumbrado. Sobre el escritorio de su despacho le esperaba un informe urgente del inspector general Óscar Cienfuegos, marcado con el sello de «Confidencial». Sofía abrió el archivo, tratando de calmar sus manos temblorosas. En su interior, se revelaba en detalle la cara más oscura de la tercera brigada. Montemayor y Figueroa habían renunciado a ser soldados para convertirse en líderes de una banda criminal. Durante los últimos 2 años, habían abusado sistemáticamente de los soldados y silenciado a sus víctimas. El número de afectados, incluyendo a Mateo, ascendía a 13. Uno de ellos había sufrido un trauma tan severo que tuvo que ser internado en un pabellón psiquiátrico. Pero lo más espantoso era su descarada malversación. Montemayor y Figueroa habían desviado fondos destinados a alimentos, uniformes e incluso calefacción para gastarlos en lujos y entretenimiento.
La cantidad superaba el 1,5 millones de pesos. Cegados por la ambición de ascender, habían falsificado informes de rendimiento, y a los soldados que se oponían los aplastaban con la violencia despiadada del sargento Galindo, a quien usaban como su perro de ataque. Los nudillos de Sofía se pusieron blancos mientras pasaba las páginas del informe. Una furia como de lava ardiente le subía por el pecho, pero se mantuvo firme tras la máscara de una comandante fría y calculadora. Pulsó el intercomunicador, y el inspector general entró de inmediato y saludó. «¿Me llamó mi General Secretary?» Sofía dejó el informe sobre el escritorio y ordenó con una voz gélida. «Basado en este informe, ordene la detención preventiva de todos los implicados. Indique al fiscal general militar que solicite la pena máxima. Esto no es un simple caso de abuso, es un acto de traición que socava la disciplina del ejército». El general respondió con firmeza. «Entendido. La policía militar y la fiscalía ya han asegurado a los acusados. El consejo de guerra se celebrará en una semana». Sofía miró por la ventana un momento y añadió. «La recuperación de los soldados víctimas es la máxima prioridad. No escatimen en ofrecerles el mejor apoyo psicológico y médico. Si lo desean, consideren activamente la baja por motivos de salud o el traslado de unidad. Y lleven a cabo una investigación exhaustiva en todo el ejército para que una tragedia como esta no se repita nunca más en mis filas. A sus órdenes, mi general secretaria». Una semana después, el aire en el Supremo Tribunal Militar era denso. En el estrado, un coronel con rango de juez presidía con solemnidad. En el banquillo de los acusados, Montemayor, Figueroa y Galindo, con sus uniformes despojados de insignias, bajaban la cabeza. No quedaba nada de la arrogancia con la que se pavoneaban hacía solo unos días. Su aspecto era miserable. Desde la última fila, Sofía observaba el juicio en silencio, en medio de los sollozos de las familias de las víctimas que abarrotaban la sala. Los argumentos del fiscal fueron implacables. Agresión, amenazas, abuso de poder, malversación de fondos ante la interminable lista de cargos. Montemayor y Figueroa ni siquiera intentaron defenderse. Galindo, entre lágrimas, suplicó clemencia, pero el testimonio de los soldados víctimas fue suficiente para arrastrarlo al infierno. El sargento Galindo era un demonio. Todas las noches me golpeaba y solo pensaba en morir. El grito de un soldado convirtió la sala en un mar de lágrimas. El juez examinó las pruebas con una mirada inquebrantable. El día de la sentencia, una tensión palpable flotaba en el aire. Se dicta, acusado Ricardo Montemayor, 5 años de prisión y baja deshonrosa. Acusado Adrián Figueroa, 3 años de prisión y baja deshonrosa. Acusado Omar Galindo, 2 años de prisión. Toc, toc, toc. En el instante en que el martillo confirmó el veredicto, Montemayor se tambaleó como si sus piernas no pudieran sostenerlo, y Galindo se desplomó en el suelo, llorando a gritos. La justicia había prevalecido. Sofía se levantó en silencio. Sentía que la pesada piedra que oprimía su pecho se había aligerado un poco. Pasaron 3 meses. En el jardín del hospital, las flores de primavera estaban en plena floración. Mateo se había recuperado milagrosamente. La pierna fracturada había vuelto a ser fuerte, y las cicatrices de su rostro se habían desvanecido tanto que eran casi imperceptibles. Lo más importante era que, gracias a una intensa terapia psicológica, la vida había vuelto a sus ojos. El día que le dieron el alta, sonrió alegremente mientras tomaba la mano de su madre. Esa sonrisa fue la señal más hermosa de que la pesadilla del invierno había terminado. La comandancia del ejército le ofreció a Mateo la baja honorable. Era una consideración por las secuelas físicas y psicológicas del terrible abuso que había sufrido. Pero la mirada de Mateo era firme. Con voz decidida, rechazó la oferta. «Mamá, no quiero quitarme el uniforme como si estuviera huyendo. Quiero empezar de nuevo. Dame la oportunidad de terminar mi servicio con honor, como un verdadero soldado». Ante la determinación de su hijo, Sofía sintió un nudo en la garganta. Decidió respetar su elección. Sin embargo, usando su autoridad, ordenó el traslado de Mateo a la primera brigada de fusileros paracaidistas. Una unidad conocida por su impecable disciplina y transparencia. Era la barrera protectora mínima que, como madre, podía erigir para que nadie más volviera a pisotear a su hijo con un poder injusto. Las estaciones cambiaron de nuevo, y un día de otoño, cuando las montañas se tiñeron de rojo, la general secretaria, sin su séquito oficial, visitó el campo de entrenamiento con Mateo. Era el mismo lugar donde su hijo había sufrido, pero ahora, completamente transformado. Era una unidad renovada, de pie,
uno al lado del otro, sobre una colina barrida por el viento. Un avión de transporte C-130 Hércules rugió sobre sus cabezas. Pronto, cientos de paracaídas blancos florecieron en el cielo azul de otoño, descendiendo lentamente. Parecían enormes flores blancas lloviendo del cielo. Sofía, contemplando la magnífica escena, habló en voz baja. Mateo, ¿ves esos paracaídas? La gente llama valentía a lanzarse al vacío desde miles de pies de altura. Y claro que se necesita un gran coraje, pero el verdadero valor, el que he aprendido en 40 años de servicio, es un poco diferente. Miró a su hijo con una mirada cálida pero firme. El verdadero valor no es la ausencia de miedo, es no callar ante la injusticia, es enfrentarse a la violencia cobarde que se esconde detrás de una insignia. Y es tener un corazón lo suficientemente grande como para no ignorar el dolor de un compañero. Ese es el espíritu de un verdadero soldado de fuerzas especiales que yo espero ver en ti. Ante las palabras de su madre, Mateo asintió con los ojos enrojecidos. Lo tendré presente, mamá. Te prometo que me convertiré en un comandante fuerte y compasivo como tú. Seré un soldado que protege a los débiles, para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Sofía rodeó a su hijo con el brazo en silencio. La purga y la reforma que había desatado, como una tormenta de sangre, no habían sido en vano. Las heridas de Mateo se habían convertido en el abono que fortalecería al ejército mexicano. Ahora, innumerables Mateos podrían servir en un entorno más seguro. Con el tiempo, bajo el enérgico impulso reformador de la general secretaria, el ejército comenzó a cambiar. El sistema de quejas anónimas evolucionó hacia una plataforma digital segura, y se estableció una política de tolerancia cero para los agresores. Mateo también prosperó en su nueva unidad como pez en el agua. No quedaba rastro del joven retraído de antes, su mirada brillaba con confianza. De vez en cuando, durante los fines de semana, Sofía lo visitaba discretamente, en lugar de la pomposa parafernalia de una general. Compartía con él la comida que ella misma preparaba. Esas conversaciones sencillas eran para ella el tiempo de sanación más preciado del mundo. Pronto, el breve tiempo de visita llegó a su fin y el sol comenzó a ponerse. Mateo, que la había acompañado hasta el estacionamiento, se ajustó la boina y la saludó con un movimiento impecable. Lealtad, soldado Mateo Rojas. Listo para reincorporarme. La general secretaria, dejando a un lado por un momento su sonrisa de madre, le devolvió el saludo con la expresión solemne de la máxima autoridad del ejército. Lealtad. Entre ellos fluía un profundo respeto, confianza y amor que trascendía los rangos. Mateo permaneció en posición de firmes durante mucho tiempo, mirando el coche de su madre alejarse. Sofía, viéndolo por el retrovisor, esbozó una leve sonrisa. La justicia se había cumplido. El cambio había comenzado. Y la esperanza, como los paracaídas en el alto cielo de otoño, se desplegaba en todo su esplendor. Ella tenía fe. Fe en que la nación y el ejército que su hijo se había comprometido a proteger se elevarían cada vez más alto, y con la promesa de que ella siempre estaría a su lado en ese camino. Sofía pisó el acelerador con fuerza, rumbo al campo militar número 1.